La profecía bíblica advierte que el extenso conflicto cósmico entre las dos fuerzas, el bien y el mal, Dios y Satanás, está llegando a su fin y culminará en una batalla final. Esta última batalla girará en torno a cuestiones de adoración y de autoridad. Por estas razones, el conflicto abarcará el sábado, que es el símbolo de todo el poder de Dios como creador, sustentador y salvador. Aunque Satanás ha trabajado incansablemente a lo largo de la historia para reclutar adeptos, su principal objetivo siempre ha sido la iglesia. Lamentablemente, la iglesia tradicional se comprometió y se convirtió en Babilonia, simbolizada por la bestia del mar. Satanás le dio a la bestia su sede de autoridad y su poder, y está de parte de él en la batalla final. En el tiempo del fin, el dragón también logrará reclutar la nación más próspera de la tierra, a Estados Unidos de Norteamérica. Esta nación nacerá de los anhelos de los cristianos perseguidos con el fin de encontrar un refugio y una libertad religiosa. Quedará comprometida, como lo hizo la Iglesia papal antes que ella, en el Viejo Mundo. Así Estados Unidos cumplirá su papel profético como la bestia de la tierra, convirtiéndose como un líder mundial en la batalla final. Pero Dios nunca ha estado sin pueblo en el gran conflicto. Hasta el final de esta controversia tiene su iglesia fiel, su iglesia remanente. Esta iglesia ha reconocido a Dios como su rey, lo ha adorado, ha guardado sus mandamientos y ha guardado también sus principios. Y no solamente adorará a Dios como su salvador personal, sino que también expondrá públicamente la confederación del mal. La iglesia remanente llamará a toda la raza humana a volverse a Dios y adorarlo. Y a pesar de todos los esfuerzos del dragón y de las bestias de la tierra y el mar, la victoria será de Dios. Así que sin más, iniciamos este resumen y análisis maravilloso de la lección número 11, que lleva como título El conflicto inminente. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Juan, capítulo 17, versos 17. En cada cuerno tenía una corona y en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. Amén. Iniciamos. Apocalipsis 12 describe los ataques de Satanás contra el pueblo fiel de Dios, incluyendo la persecución por parte de la Roma pagana y posteriormente la Roma papal durante los 1260 días que abarcan el periodo de 538 al 1798. Lo encontramos específicamente en Apocalipsis 12, versos 6, 13 y 14. Y cuando vamos al capítulo 13, pues nos describe con mayor detalle los ataques de Satanás que ha logrado a través de la historia cristiana, con la ayuda de dos aliados, ambos descritos como bestias. Bajo la dirección de Satanás, el dragón y estas dos bestias se unen en el tiempo del fin para oponerse a las actividades redentoras de Dios y para procurar granjearse la lealtad del mundo. Preciso hacer una advertencia, es más fácil interpretar las profecías ya cumplidas en el pasado, pero cuando se trata de profecías que aún faltan por cumplirse, como hemos visto, ¿no?, a través de este estudio de este trimestre, debemos de ser más cautelosos. Dios nos muestra lo que ocurrirá en el tiempo del fin para que no nos sorprendamos, pero no nos cuenta todos los detalles que quisiéramos saber. Siempre debemos de recordar que si bien estas profecías nos dicen lo que sucederá en el fin, no nos dicen cuándo ni exactamente cómo se desarrollarán los acontecimientos finales. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no especular más allá de lo que nos dice la profecía. No olvidemos que las profecías de Apocalipsis tienen propósitos prácticos, que son enseñarnos a vivir hoy y a prepararnos para el futuro. Así que iniciamos. Y empezamos hablando de la bestia que surge del mar. Juan observa que una bestia monstruosa surge del mar. Y como ya sabemos, un poder político de una característica dominante en la religión, el mar simboliza los lugares ampliamente poblados de Europa, a los que surge la bestia después de la caída del Imperio Romano. Como podemos ver,
Apocalipsis 17:15, que nos dice de la siguiente manera. También me dijo: las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Amén. Juan describe a la bestia a medida que emerge del agua. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, lo mismo que el dragón de Apocalipsis 12, versos 3 y 4, lo que demuestra una estrecha relación con la Roma pagana. Sobre las cabezas de la bestia hay un nombre blasfemo y sobre los cuernos hay coronas reales. Las cabezas de la bestia son los reinos que Satanás utilizó para perseguir al pueblo de Dios a lo largo de la historia, tal y como nos dice Apocalipsis capítulo 17, verso 9 al 11. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, es uno de los 7 y va a la perdición. El nombre blasfemo indica el título divino que se atribuye a la bestia. Los 10 cuernos señalan a Daniel 7:24, que nos dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros y derribará a 3 reyes. Amén. Estas simbolizan a las naciones que surgieron del Imperio Romano después de su desaparición. Estas características de la bestia que sube del mar señalan al papado que surgió del Imperio Romano. La bestia que sube del agua se asemeja a un leopardo con pies de oso y boca de león. Como tal, la bestia combina las características de las 4 bestias, o 4 imperios, de Daniel 7, de 2 al 7, que son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Sin embargo, Juan las enumera en un orden inverso, el cual desde su perspectiva del siglo I muestra que la bestia que sube del mar tiene relación con la cuarta bestia de Daniel 7, o sea, el Imperio Romano. El dragón, que viene siendo el Imperio Romano pagano empoderado por Satanás, le dio su poder, su trono y gran autoridad a la bestia, así como el Padre le ha dado su trono y su autoridad a Cristo. Apocalipsis 2:27. Satanás inviste a la bestia como su corregente y representante en la tierra. Apocalipsis 13, del 5 al 7, declara que el periodo de las actividades persecutorias de la bestia a lo largo de la historia cristiana son los 42 meses. Como hemos visto, la persecución de la mujer pura duró un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo, es decir, 3 1/4 de tiempo o años proféticos. Apocalipsis 12, versos 13 y 14 y Daniel 7:25 nos explica que son 42 meses proféticos que equivalen a 30 días. Multiplicado por 42, pues nos da, por lo tanto, 1260 días o años. Por lo tanto, un tiempo y tiempos, la mitad de un tiempo, se refiere a 42 meses y 1260 días. Esta fase termina cuando una de las cabezas de la bestia recibe esa herida mortal que causa la muerte temporal de la bestia. Con la curación de la herida, la bestia vuelve a vivir. Esto hace que el mundo se admire y adore al dragón y a la bestia. Las actividades que ejerce esta bestia, este periodo de persecución, nos enseña que fue del año 538 después de Cristo al 1798. Nos relata, cómo la Iglesia romana, con el Papa como cabeza, estableció ese poder religioso político que dominó el mundo occidental durante la época medieval. Estos acontecimientos de la Revolución Francesa infligieron a la bestia la herida mortal en 1798, llevando así a un fin temporal el dominio opresor de la Iglesia y la religión instituida por el Estado. Las actividades de la bestia que sube del mar durante los 1260 años proféticos se expresan en términos de blasfemias. En el Nuevo Testamento, la blasfemia puede denotar una pretensión de igualdad con Dios, como vemos en Juan 10:33, que nos dice lo siguiente: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios.
La acción de usurpar su autoridad, las blasfemias de la bestia que surge del mar, están dirigidas contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, tal y como nos dice Apocalipsis 13:6. La morada de Dios es el santuario celestial, donde Cristo mismo ministra en favor de nosotros para nuestra salvación. Del mar niega la obra mediadora de Cristo al intentar reemplazarla por su sacerdocio humano que pretende impartir salvación y perdón a los pecados. Atribuirse estos poderes que solamente le pertenecen a Dios es la esencia de la blasfemia. Apocalipsis 13 señala un tiempo de gran apostasía en el cristianismo que se cumplió cuando el catolicismo romano reclamó la posición y las prerrogativas de Dios con el Papa como su cabeza. Los que rechazaron someterse a Roma sufrieron persecución y martirio. Aunque en la actualidad estas declaraciones se consideran duras e incluso intolerantes, el presente no puede borrar la historia. La primera mitad de Apocalipsis 13 nos habla del poder católico romano que estuvo activo durante el periodo profético de 1260 años. Ya estamos claros con eso, que fue la Revolución Francesa. Pero la segunda mitad de este capítulo describe cómo será la curación de la herida mortal de la bestia. Juan, el discípulo amado, observa otra bestia que, a diferencia de la primera bestia, la segunda surge de la tierra. Esta segunda bestia es un poder mundial con una influencia del mismo calibre que la primera bestia. Sin embargo, en contraste con la bestia que sube del mar, que tiene una apariencia aterradora, el aspecto de la bestia que surge de la tierra parece inofensivo, al menos a primera vista, porque tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis 13:11. Que como vimos en Apocalipsis es un símbolo de Cristo. Por lo tanto, este poder del tiempo del fin tiene una apariencia semejante a la de Cristo. Este poder surge en un territorio que protegió a la mujer, un símbolo de la iglesia verdadera de Dios, de las aguas perseguidoras del dragón al concluir los 1260 días proféticos. Que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versos 14-16. Esta bestia surge como una potencia mundial después de que la bestia del mar recibiera la herida mortal durante los sucesos de la Revolución Francesa, lo que significa que la bestia que surge de la tierra es exclusivamente una protagonista del tiempo del fin. Pero, ¿cuál era esta nación, no? Que en 1798 nació del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera sumergiendo, de manera que ayudaría a ser una nación fuerte, grande, capaz de llamar la atención del mundo. Pues la aplicación del símbolo no admite dudas. Una nación, y solo una, satisface las especificaciones de esta profecía, y sin lugar a dudas señala a Estados Unidos de Norteamérica. No obstante, Apocalipsis 13:11 muestra que a los Estados Unidos, mayormente protestante, con el tiempo comenzará a hablar como el dragón, como el mismo Satanás, con una influencia mundial similar a la del Imperio Romano. Este poder, el tiempo del fin, será fundamental para hacer que el mundo entero adore a la primera bestia que recibió la herida mortal. En otras palabras, los Estados Unidos, que en una época proveyó protección y refugio para para la iglesia, ¿no? En este momento, ¿no? O el tiempo ya final, porque estamos viviendo los últimos tiempos, asumirá un papel perseguidor. La curación de la herida mortal de la bestia que sube del mar se refiere a la restauración del papado romano como poder religioso y político. La bestia, ¿no? Semejante a un cordero, también comenzará a hablar como dragón y ejercerá el poder de la bestia del mar. Al obrar milagros, la bestia semejante a un cordero convencerá a muchos de que sus palabras son verdaderas, pese a no estar en completa armonía con las escrituras. Ojo con eso. Por medio del espiritismo se fraguarán milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Estos milagros ayudan a la bestia, semejante a un cordero, a persuadir a los habitantes de la tierra para que hagan una imagen de la bestia del mar que recibió la herida mortal. Semejante acción sería abiertamente contraria a los principios de ese gobierno,
Pero la inconsecuencia de tal proceder no es mayor que la que representa este símbolo. Es la bestia con cuernos semejante a los de un cordero que profesa ser pura, mansa, inofensiva, la que habla como un dragón. Aquí vemos presentada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo, una evidencia muy sorprendente de que Estados Unidos es la señalada por la profecía. Pero, ¿qué es la imagen de la bestia y cómo se formará? Para saber qué es esta imagen, como otra forma debemos estudiar las características de la misma bestia, que es el papado. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y aceptó las costumbres y los ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias de las gentes buscó el apoyo del poder secular. El resultado fue el papado, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos de doctrinas que sostienen en común, influyan sobre el Estado para imponer los decretos y sostener las instituciones de ellas, entonces las América protestante, habría formado una imagen de jerarquía romana y la imposición de penas civiles sobre los disidentes. Y va a ser muy evidente este resultado. La imagen de la bestia representa esa forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Y continuando el estudio, lo que nos dice Apocalipsis 13, del verso 16 en adelante, nos dice que se presionará a todas las clases sociales para que reciban la marca de la bestia, en la mano derecha o en la frente, así como el sello en la frente identifica a los que son de Dios. La marca de la bestia identifica a los adoradores de la bestia. Esta marca no es ningún tipo de señal visible, como algunas personas creen. Su colocación en la mano derecha o en la frente imita las instrucciones que Moisés le dio a los israelitas de atar la ley de Dios con una señal en la mano o en la frente, que lo podemos buscar en Deuteronomio 6:8. La mano derecha tiene que ver con la conducta, mientras que la frente tiene que ver con la mente o el consentimiento mental. Algunos decidirán recibir la marca de la bestia para eludir la amenaza de muerte, mientras que otros estarán mental y espiritualmente comprometidos con este sistema de adoración apóstata. Las cuestiones decisivas en la crisis final serán de la adoración y la obediencia a Dios en la observancia de sus mandamientos, tal y como nos dice Apocalipsis 14:12. El mandamiento del sábado en concreto será la prueba de fidelidad y obediencia a Dios. Así como el sábado es la señal distintiva de la obediencia del pueblo fiel de Dios, la marca de la bestia es la señal de la lealtad a la bestia. Esta marca implica la sustitución de un mandamiento de Dios por un mandamiento humano. La mayor evidencia de este hecho es la institución del domingo, establecido humanamente, tal como nos dice Daniel 7:25, como el día de adoración en lugar del sábado, el día ordenado en las Escrituras por nuestro Creador, el sábado santo, El intento de cambiar la señal de autoridad de Dios por otro día es un intento de usurpar el rol y el poder del mismo Dios. La marca de la bestia es el día de descanso papal, cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración a la bestia y a su imagen, entonces los que continúen aún en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Apocalipsis 13:18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y ese número es 666. ¿Quién es este hombre? Pablo lo describe como el hombre de pecado. Eso está en 2 Tesalonicenses 2:3, para que no vaya a pensar que es el 666 que le van a poner a usted. Esta designación señala el poder papal simbolizado por la bestia que surge del mal, cuyo nombre blasfemo en su cabeza apunta al título divino que reclama para sí, ya que supuestamente ocupa el lugar del Hijo de Dios en la tierra.
El libro de Apocalipsis muestra que el sábado será una señal de obediencia al final de la historia. Sin embargo, debemos recordar que observar el domingo ahora no significa tener la marca de la bestia. La observancia del domingo se convertirá en la marca de la bestia solo cuando, a pesar de los engaños que existen, luego de entender claramente las cuestiones en juego al elegir un día de adoración, la gente decida a favor o en contra de Dios. Sin embargo, este tiempo todavía no ha llegado. También nos sigue diciendo que debemos de recordar, ¿no? Nos exhorta que la observancia del domingo en la actualidad no hace que nadie se pierda, así como tampoco la observancia del sábado hace que una persona se salve. Sin embargo, llegará el día en que la marca de la bestia se convertirá en el tema central y la elección de un día de adoración que será la prueba de la fidelidad. El Apocalipsis hace un llamado al pueblo de Dios a tomar la Biblia y con espíritu escudriñador estudiar la palabra. Y bueno, lo que está sucediendo es que los protestantes consideran hoy al romanismo con mayor estima que años atrás. En los países donde no predomina el catolicismo, donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para tener influencia, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Está ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, nuestras diferencias son puntos vitales que no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de nuestra parte no podrían mejor darle entendimiento con Roma. Los defensores del papado creen que la iglesia ha sido calumniada y que el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia en nuestros días por las abominaciones y las cosas que se hicieron en el pasado, ¿no? Que eran ignorancia en esa era de tinieblas. Excusan sus horribles crueldades como si fuera ese resultado solamente de la barbarie, ¿no? La ignorancia de esa época, y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado sus sentimientos hacia ella. La Iglesia romana abarca mucho en sus planes y modo de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta con el fin de recuperar el gobierno del mundo. Ojo con eso, para restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno todos los días en diferentes direcciones. Estos hechos deben inspirar ansiedad a todos los que aprecien los puros principios del Evangelio. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible, ¿no? Y presenta disculpas por sus horribles crueldades hechas en el pasado. Se ha puesto las vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesando aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligros de sus vidas para denunciar ese ministerio de iniquidad. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es menos cruel que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Grande es la sagacidad de la Iglesia romana. Ella puede leer el porvenir que las iglesias protestantes le están rindiendo tributo al aceptar el falso día de reposo y que están preparando para imponerlo por los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. Exactamente como sucedió en el pasado, también sucederá ahora. La Iglesia Católica es una vasta organización que está bajo el control de la sede papal y sus millones de adeptos en todos los países están comprometidos con la lealtad al Papa, cualquiera que sea su nacionalidad o su gobierno. Aunque juren lealtad al Estado, sin embargo, en el fondo permanece en forma superior el voto de obediencia a Roma. Ojo con eso. La historia testifica los astutos y persistentes esfuerzos de la Iglesia papal para introducirse en los asuntos nacionales, y una vez que ha conseguido entrada para hacer prosperar sus propios blancos, aún a costa de la ruina de los príncipes y de los pueblos, pocos saben los protestantes
lo que están haciendo cuando se propone aceptar la ayuda de Roma en la obra de saltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar sus propósitos, esta tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder para recobrar su perdida supremacía. Una vez que se establezca el principio de que la Iglesia puede controlar el poder del Estado, de que las observancias religiosas pueden ser impuestas por las leyes seculares, es suma que la autoridad de la Iglesia y el Estado han de dominar la conciencia, el triunfo de Roma será o estará asegurado. El catolicismo está ejerciendo poco a poco su poder, ¿no? Silenciosamente. Sus doctrinas están ejerciendo influencias en los recintos legislativos, en las iglesias, en los corazones de los hombres. Está fortaleciendo su poder para avanzar en la consecución de sus propios fines cuando llegue el tiempo de dar el golpe. Todo lo que desea es terreno ventajoso. Entonces, todo aquel que crea y obedezca la palabra de Dios estará en oprobio y en la persecución. Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí la lección de hoy. Y nos vemos la próxima semana analizando y resumiendo la lección número 12, que lleva como título Los acontecimientos finales de la tierra. Bendiciones.